Se escucha una tele. Ahí empiezan a llegar. Todavía no estamos, ¿no, Pato? ¿Cuándo? Bien. Ok. Están llegando las solicitudes de acceso. Bien. Yo aprovecho para decirles que yo mañana no voy a poder conectarme, porque Ok. se me superpone con otro taller de la otra escuela. Mismo horario. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Damos inicio al cuarto encuentro de la propuesta de la semana de la ESI y de la ESI en la 13. En el día de hoy vamos a desarrollar el taller Identidades de Género, Masculinidades, a cargo de la profesora en Sociología, la profesora Daniela Lesi. Bienvenida, Daniela, muchas gracias por tu participación y tus aportes. La profesora, además de ser docente, ha intervenido en diferentes propuestas, cursos, capacitaciones y programas en clave de ESI. Nos acompañan también la profesora Jimena Iñiguez y las chicas del equipo de orientación, Liliana y Miriam. Daniela, te damos el espacio para el taller. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la idea es eso, pasar un buen rato charlando un poco sobre esto que contaba la profe Romy, sobre identidades de género, particularmente masculinidades. Yo ahora les voy a compartir la pantalla, así que por ahí me van a ver más chiquita, pero la idea es que podamos, que ustedes que están ahí, puedan ver la pantalla y vayamos leyendo y ustedes participando desde el chat. Va a ser muy importante que puedan participar del chat cuando yo por ahí les haga preguntas o esas cosas para que haya un intercambio y para que también podamos conversar. Ustedes desde el chat y yo acá respondiendo. Ahí me van a pasar las preguntas o me las van a ir diciendo, ¿sí? Las profes de última me las van pasando. Así que vamos a probar pantalla, a compartir pantalla, a ver si se ve. Esperen que vamos a ir al principio. Pasamos rápido porque ahí está, ahí arranca. ¿Se ve? Perfecto, Yo ya Dani. no veo, o sea, no veo los cuadraditos, veo solo, ahí está, ahí logré ver la pantalla y las que están en el Meet. Bien. Pero bueno, si se ve bien, buenísimo. Genial. Ahí está. ¿Hay chicos y chicas mirando por YouTube? Sí. ¿Están conectadas y conectados? A ver ahí. Bueno, la idea es poder pensar hoy esto, ¿no? Las identidades de género y masculinidades. ¿Por qué masculinidades? Porque creemos que es fundamental el análisis en este taller de las masculinidades, porque una de las características fundamentales que tiene la masculinidad es su invisibilidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las cuestiones de género, ¿vieron? Existen todavía una referencia casi inmediata que se trata de cosas o de asuntos de mujeres y o identidades disidentes, ¿no es cierto? Y creemos desde la escuela que es fundamental trabajar juntos y juntas, que los varones encarnan, tienen, ¿no es cierto?, un conjunto de, podemos decir, de normas, de valores, de actitudes, de expresiones, ¿no es cierto?, que los definen, o que definen, mejor dicho, lo que debe o no debe ser un varón, ¿no? Y a su vez, esa construcción
tiene consecuencias en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido es que es muy importante que podamos poner en evidencia que gran parte de las vivencias de los varones están atravesadas por las cuestiones de género y por lo que vamos a llamar los mandatos de la masculinidad, ¿no es cierto? No hay duda de que esto es así y que el ejercicio de esa masculinidad, de cierto tipo de masculinidad, porque también la idea es que podamos pensar qué tipos de otras masculinidades existen, cómo podemos generar otros valores, otras actitudes masculinas, ¿no es cierto?, no las que están más asociadas a las violencias, producen efectos negativos en los propios varones y, bueno, ni hablar en otros, ¿no es cierto? Así que, bueno, la idea es un poco, acá voy a ver si puedo pasar. Parece que no. No. ¿Se pasa o no? No, Dani. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿estoy compartiendo bien? Sí. No sabría cómo hacer para... capaz que tengo que estar directamente acá yo. Está bien. No, me estaba en el Meet, perdón. Ahí va. Ahí está. Entonces acá, un poco de lo que les contaba recién, ¿no es cierto? ¿Por qué masculinidades? Bueno, porque entendemos que el patriarcado persiste, ¿sí? Sigue, continúa, en gran medida gracias a la construcción de un modelo particular de ser varones, que decimos que es el modelo dominante, ¿sí? O hegemónico, se suele decir esa palabra, ¿no? Pero el modelo de masculinidad dominante. La idea es que pensemos otros modelos, pero vamos a analizar qué características tiene esta masculinidad dominante. Y acá yo puse algunos recortes de diario para que ustedes vieran cómo todavía persiste, digamos, características que, bueno, que asocian y que afectan a nuestra sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, un abogado, ¿no es cierto? Esta nota que aparece acá. ¿Se ve mi flechita que yo estoy acá haciendo un circulito? Como para señalar un juez, ¿no es cierto?, en Chubut, que habla sobre desahogo sexual, ¿no es cierto?, respecto a una violación grupal. Y esta noticia, por ejemplo, que se ve acá abajo, que fue hace poquito, porque fíjense que fue hace poquito esta noticia. Digo, aparecen con barbijo, pero igual están adentro de un quirófano, entonces podría no ser actual, pero es actual, donde dice la noticia así, ¿no? Intervención quirúrgica, apareció un donante y solo estaban ellas para operar. Hicieron historia en Argentina. Ahí lo que quise mostrar de alguna manera es esta noticia, el sesgo, digamos, que tiene, en el sentido de que estaban solo ellas para operar, si no tendría que haber habido un varón, ¿no es cierto? Bueno, esto en líneas generales. Pero la idea hoy es que podamos pensar las características de la masculinidad dominante que todavía persisten, leyendo unos fragmentitos de una novela muy, muy linda que se llama La Chaco, y que su autor es este señor que aparece acá, Juan Solá. Las invito a escucharlo un segundito acá en este video para que vean cómo él presenta esta novela y les va a regalar también, les va a leer un fragmentito, pero que no va a ser el que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a leer otro fragmento para pensar esas características, pero las invito a escucharlo. A ver si se escucha. Se escucha bien, Dani. Hola, soy Juan Solá, soy autor de Hojas del Sur y esto es Detrás de la Tinta. Fui invitado a participar de este espacio contando mi experiencia autoral con uno de mis libros. En este caso decidí charlar un poquito sobre La Chaco. La Chaco es un libro que narra la identidad trans desde la experiencia que atraviesan las personas de la colectiva LGBT, en especial las personas trans, en una Buenos Aires que siempre parece ser demasiado hostil con las identidades paridas por fuera de la norma. La Chaco no pretende ser la historia de un gusano que se convierte en mariposa, sino más bien la historia de una mariposa que nunca se va a olvidar de que fue gusano. La parte más difícil de contar esta historia fue primero tener que escucharla y tener que hacerme cargo como varón cis de todos los privilegios con los que contamos simplemente por el hecho de estar de acuerdo con la identidad que se nos asigna al nacer. La Chaco está apoyada en las historias, narraciones y ficciones también de muchas personas trans que fui conociendo a lo largo de mis años de militancia
y quise dejar plasmado en un libro esta experiencia simplemente por el hecho de que me parece que necesitamos más protagonistas trans en las historias de ficción que nos atraviesan día a día desde la editorial, pero también desde el mundo de Hollywood, desde el mundo del arte en general. La Chaco no deja de ser un libro muy leído a nivel institucional, se ha dado tanto en universidades como en colegios secundarios y según me cuentan los profes y las profes, la experiencia siempre es súper enriquecedora y sobre todo muy interesante ver cómo las infancias y las adolescencias y las adulteces jóvenes se plantean la identidad desde la óptica de la experiencia de lo trans, que siempre están apaleados y siempre están cuestionados por su entorno directo. Voy a compartir un fragmento del capítulo número 3 que dice así: solía pasar largas horas mirándome al espejo, me acariciaba el rostro y el cuello, me pasaba los dedos por los labios, me rozaba los pezones y despacito iba bajando por el vientre hasta encontrarme con eso. Ya se va a caer, pensaba, mirándome el pene. Mis compañeros de clase me decían mujercita y aquello me entusiasmaba. Nenita, nenita, cantaban, pero no alcanzaba para que la maestra me diera permiso de ir al baño con las otras nenas o para evitar la tormenta de puños que 2 o 3 veces por semana me alcanzaba a la salida de la escuela. A las nenas no se les pega, había dicho la señorita, pero se ve que yo era parte de un grupo de nenas a las que sí se les podía pegar. Patea como hombre, me gritaba el profesor de educación física y todos se reían de mis movimientos demasiado frágiles. No era buena en fútbol, lo reconozco, pero si tan solo me hubieran dado la oportunidad de demostrarles lo regia que era patinando, tal vez hubieran sentido orgullo por mí. Una mañana de domingo, desnuda frente al espejo, osé esconderme el pene entre los muslos y ponerme la bata de seda de mamá. Qué bonita me quedaba la bata de seda de mamá. No recuerdo muy bien qué pasó después. Ellos estaban en misa, pero habían llegado antes. Papá entró al dormitorio y me sorprendió jugando. Apretó los dientes, se arrojó sobre mí los puños de los chicos de la escuela. Ya no eran tan poderosos comparados con los suyos. Sentada en la ducha, llorando, veía la sangre y el agua tibia arremolinándose en el desagüe. Las chicas de la escuela decían que la primera vez que sangrás duele, pero nunca me imaginé que tanto. Esto fue el capítulo 3 de la novela La Chaco, editada en 2016 por Hojas del Sur, que ya lleva 10 ediciones y ha sido uno de los libros más satisfactorios y que más alegrías me ha traído. Muchas gracias por el espacio a Hojas del Sur. Esto fue Detrás de la Tinta y yo soy Juan Solá. Ahí está. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Solá presentando este libro que, como él dice, habla sobre identidades trans travestis. Pero nosotros y nosotras dijimos que acá íbamos a hablar sobre masculinidades. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar o leer, yo les voy a leer algunos fragmentos de la novela, pero de otro personaje. En realidad hay varios personajes metidos, pero vamos a tratar de pensar las masculinidades. Así que voy a arrancar a leerles el primer fragmento. Estas preguntas que están acá las vamos a pensar después. Yo después les voy a compartir, les voy a dejar a sus profes el link de esta presentación para que también después puedan trabajarlo en el aula o responder estas preguntas o tratar de responder estas preguntas a ver qué sale en el aula. Ahora que podemos estar en la escuela, volvimos a la escuela. Así que bueno, estas preguntas las vamos a dejar ahí, yo después las vuelvo a hacer, pero la idea ahora es leerles esto y que podamos pensar algunas cositas. Arranca así, dice: ¿No me vas a decir que todavía no la pusiste?, exclamó el abuelo con la cara colorada de tanto sol y vino. Mirá que van a pensar que sos puto, ¿eh? Duilio clavó los ojos en el agua transparente de la pileta mientras sentía que las mejillas iban poniéndosele cada vez más rojas. Yo a tu edad, continuó él. ¿Cuántos años tenés vos, nene? 14. Yo a tu edad ya me había cogido a todas las sirvientas que tuvimos. Era una máquina, nene. Por algo te habrán puesto el nombre del abuelo.
A Dulio le habían puesto ese nombre, sin embargo, porque el abuelo había reclamado que tenía 9 nietos y ninguno se llamaba como él. Su madre, primeriza, y perdidamente enamorada del hijo de don Dulio, Rogelio Benítez, aceptó sin chistar. Benítez, Dulio, Antonio le pusieron. Antonio por San Antonio. Cuando cumplí 12 años, mi padre me dijo, hijo, vení. Me subí a la chata y me llevó hasta un cabarute que había allá en por Lomas. Los muchachos ya me habían avisado. Agárrate una veterana, me habían dicho. Esas cogen mejor y era cierto. Bueno, acá la idea es que podamos pensar, ¿no? Y acá ustedes pueden ir respondiendo si quieren en el chat. Si creen que este tipo de situaciones en la iniciación sexual de los varones siguen pasando. O no sé, por ejemplo, o por qué creen que antes era más común. ¿Vieron? Yo creo que esto era más común antes que ahora. Me parece que algunas cosas han cambiado con respecto a esto, pero bueno, poder pensar a partir de este relato, por ejemplo, cuál es el rol de los adultos, de las adultas, respecto a la iniciación sexual de los varones jóvenes, ¿no? ¿Qué se enseña sobre sexo a los varones, ¿no es cierto? ¿Sienten que se les exige algo a los varones? Si es que están escuchando por ahí o no. O esto que otras cuestiones que genera o que puede generar, ¿no? Tanto para sí mismos como para otros. Y después, algo que es interesante para mí pensar con este relato como disparador es en qué manera se expresa hoy la presión sobre iniciarse sexualmente o sobre la actitud sexual de los varones. Creo que esas son algunas preguntas que podríamos tratar de charlar o de conversar y responder con respecto a este fragmentito, ¿no? Y ahora, acá, ese es un fragmento de la novela que tiene que ver con el abuelo, pero acá la idea es que leamos otro. Yo se los leo y después vamos tratando de hacernos preguntas. Dice, entraron a la pista como si fueran los reyes de la bailanta y la música tropical les llenó los oídos. El Oreja tenía razón. El tinglado estaba lleno de minas calientes y casi en pelotas. Cada tanto le cantaban el feliz cumpleaños a alguna o le tiraban champán barato a otra porque se casaba. Pobre boluda, pensaba el Oreja. El torbellino se fue llenando y para las 4 no cabía un alfiler. La cerveza se calentaba cada vez más rápido y se compraba cada vez con más frecuencia. El Oreja veía borroso y bailaba como podía, tambaleándose entre las chicas, haciéndose el gracioso. Se fue alejando del grupo sin darse cuenta y ya no pudo encontrarlos. Se apoyó en una columna para orientarse y ahí estaba ella, con los rizos oscuros cayéndole sobre los hombros huesudos. Tenía los labios gruesos, los ojos grandes y un culo hermoso. El Oreja se arregló un poco el pelo y se acercó. Le sonrió. Ella también, y entonces supo que tenía el terreno libre. Se quedó de pie, medio embobado, clavándole los ojos. Ella se arrimó un ratito después. La vio mover los labios, pero entre la música y la borrachera no alcanzó a entenderla. No te escuché nada, confesó y la hizo reír. Qué lindo que se ríe, pensó el Oreja y la agarró de la cintura. Ella lo miró, él le hizo señas para que le repitiera lo que había dicho, pero al oído. La dejó acercarse y sintió sus labios húmedos de cerveza caliente en el lóbulo. El aliento de la piba le acarició el cuello eléctrico. Yo me llamo Galaxia, dijo ella. El Oreja torció el cuello y la miró a los ojos. Se olvidó de la cumbia y el tinglado caliente y pensó que sí, que era cierto. Que bien cabría una galaxia entera en esos ojos negros en los que ahora también cabía su propio reflejo. No le pidió permiso, la besó un rato largo, agarrándola de la cintura y acariciándole el pelo. Ella lo rodeó con sus brazos y su estómago y sus estómagos se encontraron húmedos y se dijeron groserías sin que ellos supieran. La música se había apagado y el Oreja solamente oía el golpe húmedo de sus lenguas que se empujaban y el sonido de sus dedos ásperos sobre la piel de ella, que era suavecita como la cartulina nueva. Sintió que tironeaba de su remera y lo arrastraban hacia atrás. Tropezó y cayó de espalda en los brazos del Peto, sin apartar los ojos de ella. ¿Qué haces, Oreja?, le gritó el Peto.
muerto de risa, pero más muerto de alcohol. Se incorporó como pudo. «Soltame, la concha de tu madre, ¿qué haces?», le reclamó sacado de quicio. Sigue acá, ¿eh? Acá, sí, sigue. «Para, Oreja, ¿no ves que es flor de traba?», lo escuchó decir. Los reflectores se encendieron. El presentador les estaba dando la bienvenida a los Picaflores del Oeste. La luz blanca cayó sobre el rostro de Galaxia, demasiado cuadrado. Sonó un acordeón. La multitud gritó enloquecida y el corazón de la Oreja se aceleró con el ritmo de los tambores. «Es hermosa», pensó mientras su amigo lo arrastraba de vuelta al grupo. Ella se extinguió entre la muchedumbre y no volvió a verla. El Peto hizo un comentario de palabras borrachas y torcidas sobre la Oreja, besando trabas que la música y la cerveza ahogaron para siempre. Pero la Oreja no se olvidó. Bueno, acá, antes de leer el último fragmento, para saber, digamos, qué fue lo que pasó, lo que quisiera agregarles, porque no podemos poner toda la novela, porque si no estaríamos mucho tiempo, es que entre la Oreja y Galaxia, en realidad, después de esa noche, sí existió una historia de amor, ¿no? Se ven, se vuelven a encontrar, se ven en otros boliches, en hoteles, ¿no es cierto? Se enamoran, pero la Oreja lo que hace es ocultarla, porque ella es travesti, ¿no es cierto? Entonces, deja de ver a los amigos en la Oreja, y en esta escena, que voy a leerles ahora, los amigos vuelven al boliche, ¿no es cierto? Y lo encuentran a la Oreja. A la Oreja con Galaxia, ¿no es cierto? Y le dicen, desaparecido. Y cuando Galaxia se acerca, después de estar semanas, digamos, juntos, de ese vínculo que habían construido, el Oreja lo que hace es desconocerla delante de sus amigos. Y pasa lo siguiente, y este es el último fragmento que vamos a leer para después pensar algunas cositas. Oreja, Oreja, la concha de tu madre, Oreja desaparecido, ¿estabas adentro o qué?, lo increpó el Peto. Él no respondía, no podía, no sabía qué decir. ¿Qué mierda iba a decir? Cuando abrió la boca, sintió el peso de una mano sobre el hombro. ¿Pasa algo?, preguntó Galaxia, espiando las caras debajo de las viseras. ¿Este es tu novio, Oreja?, gritó el Peto y el grupo estalló en una carcajada desagradable. Hasta la música se detuvo. ¿Qué estás haciendo, Oreja?, pensó mientras sus brazos eyectaban el cuerpo frágil de Galaxia contra una columna. Ella escuchó el eco de su cráneo estallándose contra el concreto. «Ya te dije que no me molestes más». «¿Qué te pasa a vos con mi amigo, puto?», saltó el Miguel, y ahí nomás se le arrimó y le tiró una patada que le dio en la rodilla. El Peto se le puso al lado. «¿Este trolo te está molestando, Oreja?», le preguntó. Aquella sería la última vez en que sus ojos se encontraban. Los de Galaxia estaban húmedos. «¿Qué pasa?», le leyó en los labios. «No puedo, perdóname, por favor, perdóname», le respondió él. Y ya no pudieron verse porque los puños de los pibes le llovieron torrencialmente sobre el vestido dorado. El Topo la agarró del pelo y le gritó que se sacara la peluca. El corazón le dolió mucho más que el cuero cabelludo y cuando la peluca no salía, el Topo le dio un codazo en la cabeza. Cuando vio sangre, se relamió y siguió pegando. Pegó hasta que se aburrió. Nadie hizo nada. Nadie hace nada cuando le pegan a un traba. Galaxia se fue de ramos, desfigurada, 2 días después. El Oreja se arcó a la semana. Bueno, termina ahí como muy triste esta historia, ¿no es cierto? Sigue igual la historia, sigue la novela, pero acá a mí me parece interesante plantearles o dejarles planteadas algunas preguntas para que se puedan seguir haciendo y para pensar en este fragmento las masculinidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la primera parte, ¿no es cierto? Poder pensar esta cultura del bolicho, de las salidas, ¿no es cierto? Y el levante que existe actualmente entre los jóvenes, digo, no pensar por ahí un levante, las formas que hay en estos lugares, ¿no es cierto?, en que todos, cuando eran jóvenes, lo hemos transitado y seguramente ustedes, si no los transitan, los transitarán, o bueno, ahora venimos de una pandemia que está bastante difícil, pero bueno,
son momentos, digamos, de la juventud, ¿cómo podemos pensar ahí los modos en que se comportan los varones o decimos se socializan los varones, ¿no? Los modos de socialización masculina. Y pensar esto de la cultura en el boliche o en el bar, no sé bien qué sería ahora, y esta idea de levantar, ¿no? Después, algo interesante también, que me parece que se podría retomar en este fragmento, es el golpe directamente, ¿no? La golpiza, la negación. Podríamos pensar de la oreja, de su amor por una travesti, ¿no? Y ahí podríamos pensar a la violencia, ¿no es cierto?, en el golpe o esta cuestión del honor, ¿sí?, o en la demostración a través de la golpiza, de las violaciones en otros casos, o en los actos de crueldad, donde la masculinidad, decimos, o se piensa ahora muchas veces, que en realidad revela, más que potencia y fuerza, una fragilidad muy grande, porque se encuentra como en esa exhibición de violencia una supuesta potencia, podríamos decir, a los ojos de otros hombres, ¿no? Hay un autor que estudia esto, las identidades masculinas, que lo que hace es realizar un recorrido por diferentes modos en que se tratan y tienen actitudes ciertos varones, ¿no? Y lo que dicen es que, lo que dice este autor es que la violencia es un modo, digamos, esperado de ser varones, ¿no? Esta masculinidad dominante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando se habla de varón, a secas además, y de las formas normales de hacerse varón, la sociedad por lo general lo que está pensando o de lo que se está hablando es de ser varones heterosexuales, ¿no es cierto? Entonces, para este autor también, lo que pareciera ser importante es, para los varones sobre todo, es que encajar significa o siempre está relacionado a los ojos de otros varones. Es un poco lo que pasa acá, ¿no? ¿Vieron en la frase esta cuando el oreja dice, no puedo, perdóname, por favor, perdóname? Bueno, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede reconocer a Galaxia, no? ¿Por qué no podía? Bueno, hay un mandato, ¿sí?, de la masculinidad que es muy, muy fuerte, que es una pieza clave del modelo de masculinidad que no queremos, que es ese modelo violento, que es el mandato de la heterosexualidad, ¿no? Y esto en realidad vale para todas las identidades de género, pero es mucho más para los varones, porque en principio pareciera ser que ser varón es ser heterosexual, ¿no es cierto? Y además de eso, debe demostrarse y se demuestra frente a otros pares, hay que demostrarlo frente a otros pares, porque si no pareciera que no tienen ese título de varón, ¿no? Y la forma que encuentran a veces de demostrar eso, muchas veces es ejerciendo violencias, maltratos, ¿no? A veces creemos que muchas de las actitudes de los varones están dirigidas hacia las mujeres, pero en realidad gran parte de la masculinidad, de este tipo de masculinidad, se construye, se muestra y se demuestra entre varones, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo iba a decir, ¿no? Justamente, aparte de estas actitudes, los rituales, esos rituales que de alguna manera se nombraron en estos textos que vos estás leyendo y que, como vos decís, por ahí ahora están un poco menos naturalizados, porque creo que dentro de todo se está perdiendo, por suerte, pero creo que siguen persistiendo ciertos rituales entre los varones respecto de demostrar la masculinidad. Tal cual. Y es para pensar un poco eso. Bueno, si no son estos rituales, ¿qué rituales existen hoy? ¿No? ¿Qué cosas existen? ¿Qué cosas aparecen que no están tan buenas en esas construcciones de la masculinidad, ¿no? O, por ejemplo, para pensarlo así también, ¿no? En este reconocimiento, en la búsqueda del reconocimiento de estos amigos, porque él no podía, tomando como ejemplo la novela, ¿no? El oreja no podía reconocer de quien estaba enamorado, ¿no es cierto? Porque había otros varones que, ¿qué pasaba si no? No sé qué pensaría, que dejarían de ser sus amigos, o no sé, como que eso aparece más fuerte
que después La terminar potencia, golpeando. sí, la potencia de esos comentarios, ¿no? Tremendo. Que es tremendo, que Es hacen. fuerte, es muy fuerte. fuerte. Esa novela es fuerte, es muy cortita, digo, para Sí. quienes les gusta leer, es fuerte, pero es muy cortito, o sea, se lee muy fácil, aparte es muy entretenida, porque tiene esto, que te tiene Claro. como ahí, y además con un lenguaje muy, muy, bueno, por ahí yo, viste, estamos acá como en vivo, pero bueno, tiene un lenguaje muy común, muy usado, digamos, nada, Sí, del Sí, que en la usamos. cotidianeidad. Tal cual, tal cual. Y otro aspecto que podríamos pensar es esto, ¿no? Una característica, otra característica que tiene estas masculinidades, estas formas de ser varón, dominantes, agresivas y demás, es que ser varón pareciera significar no tener que ser mujer, ¿no? Es decir, no ser aquello que representa lo femenino. Eso aleja a través de la forma en que tenemos de relacionarnos a los varones de cualquier comportamiento que tenga que ver con actividades asociadas a las mujeres o emociones consideradas femeninas, ¿no? Ahí pueden aparecer frases que nos han dicho o si han escuchado alguna vez, bueno, no llores porque pareces una nena, o la humillación que implica que te gane o te supere a alguna mujer, alguna compañera, ¿no es cierto?, en algún juego, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo, o por ejemplo el tema de los cuidados, ¿no es cierto?, cómo nos han enseñado históricamente a eso. El tema de desde pequeños, quiénes cuidan y quiénes no, y si cuidan los varones, de qué manera les enseñan a cuidar, ¿no es cierto?, algunos roles asociados. Pareciera que todo eso no hay que serlo, ¿no? Hay que cumplir el rol que no esté asociado a nada de lo que sea femenino, porque pareciera ser considerado como algo negativo. Pareciera que tener algunos rasgos asociados a lo femenino, bueno, tiene una connotación negativa. No sabemos bien por qué, sobre todo las mujeres, no sabemos por qué eso tiene algo de malo. La realidad es que no lo tiene. Tal cual. ¿No? Sí. No, y a mí, por ejemplo, en esto que decís también, cómo se van transformando las masculinidades hoy en día, por ejemplo, con la proliferación del cuidado de los cuerpos masculinos, que por ahí antes no se veía, porque por ahí el cuerpo masculino antes no era cuidado, hoy se cuidan, por ahí, pero con un cierto estereotipo de cuerpo masculino, ¿no? O sea, y se crean nuevos. Eso exacto, o sea, es como que en lugar de modificarse para ser menos, con menos carga social, ¿no? Donde el mandato sea un poco menos denso, por el contrario, hoy tenemos adolescencias en las cuales el cuerpo, ¿no? Lo que el otro ve de tu propio cuerpo, del cuerpo masculino, tiene que tener esas características, ¿no? De gimnasio, y ahí también me parece que bueno, es esto que decís, Dani, la transformación de las masculinidades. Claro. Bueno, un poco la invitación de esta charla o de este taller es, bueno, eso, poder pensar, invitarlas, porque en realidad creo que es entre todos, entre todas, entre todes, en un conjunto de la sociedad, que pensemos este modelo de masculinidad, ¿no es cierto?, que podamos pensar este modelo de masculinidad no como algo fijo, esto que vos decís, se fue transformando, ¿no? No como algo estanco, no como algo que es así y va a ser así siempre, al que le pertenece a cual o a otro varón, porque en realidad nadie puede encarnar todas las normas del género, nadie que existen, que se nos imponen, ¿no es cierto? Lo que está bueno pensar, o ponernos a pensar, es esta idea de, bueno, cómo quizás en determinadas situaciones o en algunas actitudes o en algunos dichos nos encontramos ejerciendo roles que se corresponden con alguno de estos modelos sin que necesariamente los encarnemos en la totalidad, ¿no? Y poder pensar, bueno, ¿qué consecuencias tienen esos modelos? Y algo muy importante, o lo que más quisiera yo que pensemos terminando esta charla, es qué actitudes, qué prácticas, qué discursos podemos empezar a construir con respecto a los varones y las identidades de los varones que no tengan estas consecuencias tan tristes y tan nocivas.
¿no? Por ejemplo, yo siempre pienso en esto, ¿no? Otra de las características que tiene la masculinidad dominante, no digo que haya varones acá que encarnen todas esas características ni nada, pero bueno, una de las características estamos como definiendo, ¿no? Como si fuese teóricamente y después podemos pensarlo en la práctica. Pero otra característica es que son homofóbicas, ¿no? Es esta idea de, que está relacionada al miedo o el temor a las feminidades o a verse afeminados, ¿no es cierto? Yo siempre pienso en uno de los efectos más tristes que tiene esa característica de la masculinidad, que es la ausencia de relaciones íntimas de amistad entre varones. Porque las mujeres, y no es porque estoy esencializando ni nada, pero solemos tener relaciones amistosas muy cariñosas, muy, demostrativas, no tenemos problemas, digamos, qué sé yo, voy a decir algo concreto, en las jóvenes, si algunas jóvenes se quedan a dormir en la casa de una amiga, digamos, poder estar juntos, no tenemos problemas en eso, y sin embargo en los varones las relaciones de amistad, vieron que tienen que ser también rudas, no acercarse mucho, salvo en los deportes, que es donde se abrazan más y qué sé yo, como que pienso siempre eso, ¿no? En la ausencia de esta demostración afectiva entre varones y la amistad, es una consecuencia de este mandato de tener que ser, ¿no? Demostrar una cierta dureza y no parecer puto por nada del mundo, ¿no? Porque si no pareciera ser que dejamos de ser varones, como que se pone ahí en cuestionamiento, un poco de sensibilidad pone en cuestionamiento toda nuestra identidad. Y ni siquiera relacionarse, ¿no? Porque pasa eso, como que si se relaciona con una persona, ¿no? Que se define de otro género, un varón que se define de otro género, es como que también si se acerca, ¿no? Piensa, consideran que serán punto de críticas, quizás, de burlas, y por lo contrario, pierden esto que vos decís que lo más hermoso que es la interrelación entre personas. Ni hablar, la demostración de afecto, la sensibilidad. Pasan también, por ejemplo, una campaña que se llama Date Cuenta, Amigo, Date Cuenta, que hay un flyer que hay 3 amigos jugando como a la Play, están como en un living, y hay como un globito donde cada uno está pensando y tiene diferentes problemas personales, ¿no? De diferentes tipos. Pero en el estar ahí, como que actúan de manera superficial sobre sobre el juego y demás, y ninguno cuenta los problemas personales que tiene y que le afectan entre amigos. Digo, ¿cómo esto a veces, problemas familiares, ¿no? Esta cosa de no poder demostrar debilidad, ¿no es cierto? O problemáticas, como también perjudica mucho a los varones. Obviamente, varones, tal cual. Por eso es importante pensar las masculinidades en estos términos, nunca dejando de todas maneras, analizarlo de forma relacional, ¿sí? Sabemos que las masculinidades dominantes o violentas afectan a los propios varones, pero bueno, también sabemos que a quienes más afectan, ¿no? Es a las mujeres o a las identidades no heteronormadas, podemos decir. Hay que pensarlo de esta manera relacional, pero sí, claro que afecta a los varones esta forma de ser. Por eso es importante que es ahora empezar a pensar otras formas de ser, que sean más libres, más solidarias, que no afecten a nadie. Mira, tenemos la participación en este caso de Renzo. Hola Renzo, ¿nos escuchás? Sí, sí. Ay, ¿Cómo estás? Yo estaba compartiendo pantalla. Bien. ¿Bien? ¿Querés opinar algo, comentar algo, preguntarnos algo en referencia a lo que estábamos conversando? No. ¿Te gustó el fragmento, Renzo? Sí. ¿Te pareció un poco fuerte? Sí. Es un poco fuerte, ¿no? Bueno, pensar las relaciones amorosas también. Qué sé yo, muchas preguntas que quedan ahí para seguir pensando y ver de qué manera, porque la invitación también es a pensar cada uno en lo más profundo
qué varón quiere ser, pero también en conjunto, porque yo creo que esto se va transformando y se transforma pensándolo, reflexionándolo entre todas, todos y todes. Sí. Bien. Hola Renzo, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bien, mañana nosotros, Renzo es estudiante mío, así que mañana la propuesta era ver la película de Billy Elliot, que ahí, hermosa porque esto que vos decías, ¿no? De cómo, justo yo les puse el tráiler hoy, y ellos veían la parte en donde el papá, obviamente que Billy estaba tocando el piano, y al papá obviamente evocó el recuerdo de su madre que había fallecido, ¿no? Y en vez de poder poner una palabra, ¿sí? Ante ese dolor, ante esa sensibilidad, ante esa pérdida, se enojó con el hijo, le cerró el piano y se fue. Entonces ahí como ejemplificaba, demostraba o representaba esta manera, ¿no? De ser, este sufrimiento, porque en sí es un sufrimiento y que no le puede poner como la emoción, que es la tristeza, ¿no? Darle lugar a esa emoción. Y algo que, Jimena, de lo que vos decís de la película de Billy Elliot y esa escena que vos estás relatando particularmente, la podemos relacionar con esto que contaba Juan Solá, del papá, también, cuando lo ve poniéndose la bata a Galaxia chiquita, porque ese era un fragmento de cuando Galaxia era chiquita, que la ve poniéndose la bata y la golpea, ¿no es cierto? Estos problemas que tenemos de generaciones, porque tenemos una generación joven, les jóvenes, donde hace 15 años, 14 años llevamos adelante o intentamos llevar desde las escuelas la educación sexual integral, con otro cambio de paradigma sobre la sexualidad, con otro cambio de paradigma sobre las niñeces y las juventudes, con otras cosas, ¿no es cierto? Y tenemos ahí, en el caso del primer relato del cuento, donde está el abuelo, donde le decía cómo tenía que él iniciarse, a uno de los jóvenes, ¿no? Cómo tenía que iniciarse sexualmente, de una manera también violenta. Bueno, también, cómo nos encontramos en un momento donde tenemos padres, abuelos o familiares más grandes educados en otro tipo de sexualidad, con otras experiencias sobre sus sexualidades, y jóvenes, ¿no es cierto?, con un cambio de paradigma totalmente distinto. Entonces ahí a veces, ahora estamos en este momento en el que entra como en un choque que bueno, vamos transitando. Sí, y ayer justamente nosotros tuvimos la participación, la entrevista y participación de Dante, que bueno, es justamente trans, y él nos contó lo que él tuvo que atravesar justamente con esto, ¿no? El cambio, porque él, o sea, está atravesando por su edad, ¿no? Es como hijo de la transición también, desde la formulación de la ley hasta la actualidad. Entonces, él tuvo que, de alguna manera, soportar, ¿sí? Porque para él fue un pesar, obviamente, toda esta transición, ¿no? De una generación que no tenía este tipo de formación, de gente que se está formando en el camino y hoy, por suerte, leyes que acompañan su transición. Entonces esto también está buenísimo, ¿no? Como para seguir pensando cómo todo se va relacionando de manera continua en el marco de la ESI, ¿no? Es todo tan transversal que todo lo que vamos charlando en estos 5 días se va cruzando, inevitablemente. Tal cual, tal cual. Incluso para las profes o los profes, les profes. Nosotras no fuimos educados en sexualidad integral. No. No recibimos ESI. Entonces también tenemos que revisar, transformar, buscar, estudiar otras maneras, otras formas de entender la sexualidad, que ahora la entendemos y la enseñamos que es integral, ¿no? Sexualidad integral y con los nuevos problemas, además, los nuevos aspectos que tiene y que van apareciendo y que van cambiando también con respecto a la sexualidad. Hay un videíto, por último, para compartir, para salir por ahí de esto,
que tiene que ver con una campaña que, a ver si lo puedo poner así. Ahí está. Con un poco de humor, dice acá, ¿no? Para terminar, porque ese fragmento de la Chaco te deja como con una cosa en el corazón. Entonces esto como para cambiar un poco, para terminar este tallercito. A ver, lo pongo, a ver si se escucha. Quiero ver si se pone... No. Bien, Dani. Welcome to our series on exploring your masculinity. This is... Ahí quiero aclarar algo. Es como un programa que él va a leer, digamos, de cómo hay que ser para ser varón. ¿Qué tiene que hacer? ¿No? Digo porque está en inglés, pero se lee bastante bien. Pero bueno, él está como leyendo un manual de cómo ser varón y el audio le va tirando las características de lo que tiene que hacer. Is audio tape number 1. Getting a grip. Are you dressed in suitably masculine attire? Very. Are you in control? Yes. Are you ready to take charge? Are you a man? Yes. Stand up. Stand straight and tall. Excuse me, are we a little teapot? Untuck your shirt. Just one side. Oh. You hate this, don't you? Well, look at it. You want to be neat. You want to be tidy. Adjust yourself. Not there. The package, sissy man. The family jewels. Grab 'em. You're in a bar room. Okay. Repeat after me. Yo. Yo. Hot damn. Hot damn. What a fabulous window treatment. What a fabulous That was a trick. Oh! Yeah. We have come to the most critical area of masculine behavior. What? Dancing. Dance? Truly manly men do not dance. Oh, come on. Under any circumstances. This will be your ultimate test. At all costs, avoid rhythm, grace, and pleasure. Whatever you do, do not dance. I won't. Can you hear it? Yes. Can you hear the demon? Dance, the demon whispers. Everyone else is dancing. They're getting down. They're getting funky now. They're having fun. Not you. No. Catch the fever. Feel the heat of the disco beat. It's calling to you. Do not listen. Men do not dance. They work. They drink. They have bad backs. They do not... What are you doing? Stop dancing, you big ballerina. Stop waving those hands. Aren't you listening, you panty waist? Stop it. Stop shaking that booty. Be a man. Kick someone. Punch someone. Bite someone's ear. Stop it. Get a grip. Think about John Wayne, Arnold Schwarzenegger. Arnold doesn't dance. He can barely walk. Stop it. Stop it. Just stop dancing. So, how did you do, pussy boy? Bueno. Reprobó. No aprobó, no le salió, no le salió. Y qué suerte que no le haya salido. No, Dejar no. ser.
Así que bueno, yo les puedo pasar el link de esa presentación que tiene las preguntitas para que después las puedan pensar y a ver qué sale, a ver qué se responde. Y obviamente les recomiendo la novela a todos y todas las que están viendo. Hay novelas muy lindas. Otra, por ejemplo, que es muy linda, es Las Malas, de Camila Sosa Villada. No sé si las conocen, pero es hermosa novela. Otra que es Ladrilleros, que habla sobre los varones, sobre la construcción de las masculinidades, que es de Selva Almada. Bueno, novelas que están buenas para compartir y leer en clase. Buenísimo. Dani, justo en el martes que hicimos la lectura de literatura con perspectiva de género, hablamos de Las Malas como propuesta de la profe Paula Álvarez, pero nos encantaría que nos pases todo el material, así nosotros lo tenemos y lo podemos publicar para los estudiantes, los estudiantes y los docentes también en el espacio que vamos a formar de la ESI de la escuela, para que todo ese material esté al alcance de la mano de todos, todas, de todes. Y después, que también nos recomiendes ese autor que vos nombraste, que trabaja con las masculinidades, como para poder seguir formándonos, porque a los docentes a veces nos falta un poco más, ¿no?, de este tema, de ir interiorizándonos. Entonces nos gustaría que nos pases el nombre del autor, algún texto, para poder leerlo. Vos, profe Romy, lo conocés porque lo tenemos en una charla que es Pablo Yaradowski. Él Sí. es el que analiza y piensa las masculinidades y un poquito de todo lo que estuve diciendo. Es de él. Ahí está. Así que bueno. Bueno, en breve, justamente. Los textos están en internet, así que se pueden buscar muchos fácilmente. Charlas, ha dado charlas, deben andar por YouTube también. Tenemos justamente el material que también lo vamos a publicar de la charla que dio el año pasado, ¿no?, en el marco de la Semana de la ESI, respecto de la deconstrucción de las masculinidades, y los textos también los tengo casi todos, así que porque sí, es súper recomendable. No, porque los varones no bailan. Tenés que ser como Arnold Schwarzenegger, le tira a unos actores de las películas esas de guerra que aparecen, como no bailes, y no se aguanta, y empieza a bailar, recién que no aprobó el manual de la masculinidad, de cómo debía ser. Está genial. Era un poco eso, la idea del video. Claro, parodiar un poco la masculinidad, ¿no? Lo absurdo de cierto... dar a conocer los sentimientos, las emociones. Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque se parecía, podemos pensarlo así, ¿no? Y bailaba bien, ¿a qué está asociado? Y si está asociado a eso, a lo femenino, me pareciera ser que está mal, ¿no? Como qué loco eso, lo absurdo de esas características de tener que ser así, duros, y ¿por qué, no? Preguntarse eso. Tal cual, tal cual. Liliana, ¿querés hacer alguna pregunta? No, pregunta no, pero sí esto, ¿no? De esta reflexión de que esto de que la sociedad, ¿no? En cierto tiempo, como ustedes decían, ¿no? Antes no se hablaba de estas cosas, ¿no? Y de esta formación de la ESI, y que sí, hay un antes y un después, y que me parece que es esto, ¿no? Esto que quieren imponer o que tiene que ser así como una norma, ¿no? De que el varón tiene que hacer esto y la mujer esto, y que bueno, que está esta libertad, ¿no? Que cada uno es y tiene que expresarse y puede expresarse como lo siente, ¿no? Y no por eso va a dejar de ser y de tener este valor. Así que tal cual, ¿por qué se pone en juego la identidad? Exactamente. Con tan poco, digo, hablamos de masculinidades frágiles cuando decimos eso. Estas violencias que ejercen, ¿no es cierto?, que parecieran que comunican potencia, fuerza, no sé qué, en realidad se suele decir en los estudios de las masculinidades que detentan fragilidad, porque por eso se te cuestiona tu identidad como varón, ¿no? Por bailar, por expresarte, por llorar, por tener sentimientos, por abrazar, por tocar a un amigo, ¿no? El otro día un estudiante decía, pero qué fragilidad tu masculinidad. Yo me quedé sorprendido, qué bueno esto, ¿no? ¿Dónde lo habrá escuchado? ¿O de dónde habrá, no sé cómo pasó? Le dijo así, ¿no? Yo, qué bien eso, porque en algún punto es como que damos vuelta a eso. Sí.
en realidad demuestra fragilidad porque es una búsqueda de reconocimiento hacia quién, ¿no? Las violencias. Yo creo que es el gran desafío que tenemos actualmente en la ESI, poder pensar otras masculinidades, que otras masculinidades son posibles, que queremos a otros varones con otras características que no hagan sufrir, que no se hagan daño a sí mismos, pero que no hagan sufrir nadie, ¿no es cierto? Eso es lo que buscamos, y desde la escuela a mí me parece que es el mejor lugar para poder pensar. Y por eso está bueno, ¿no? Que hay un antes y un después, porque toda esta cosa reprimida y todo esto que te imponía, ¿no? Que vos sos varón y tenés esto, y vestirte de esta manera y hacer esto, y que ahora los jóvenes puedan, ¿no? Expresar esto y tener ese lugar de la palabra y de poder encontrar, está buenísimo, la verdad que y sí,